Dios le bendiga, amados. Acaba de compartir nuestra apóstol Laura, así que yo le voy a encargar ahí a los que están mirando que me digan si estamos saliendo bien. Teníamos algún problemita con el internet, se cortaba un poquito. Y luego de que yo comparta un ratito, 15 minutos tal vez, no mucho, para no robarle tiempo al pastor Matías, le invito a que se quede aquí por el mismo canal, esperando al pastor Matías de Gaima, que también va a compartir una palabra. Decía el apóstol Laura que Dios nos ha permitido en este tiempo resguardarnos, ¿sí? Estar separados, estar aislados. Y pensaba un poquito para compartir la palabra que yo tengo aquí, cómo Dios utiliza diferentes formas para tratar nuestras vidas, para aislarnos, para separarnos. Y este pasaje que compartía ella con respecto al hijo pródigo es un pasaje que es muy rico para enseñarnos, sobre todo sobre la casa, sobre la familia, sobre los padres y sobre los hijos. Cómo, de qué manera Dios permite en este pasaje de la parábola tratar a un hijo menor que se va lejos, pero sobre todas las cosas tratar a un hijo mayor que está en casa. Y yo creo que en este tiempo de aislamiento, como nos decía el apóstol, que Dios nos ha preparado este tiempo para separarnos, para apartarnos, Dios está trayendo sobre nuestras vidas una especie de zaranda, que es lo que Dios me venía hablando en este tiempo, ya me lo prueba, y Dios prueba el corazón de los hijos. Anoté algunas frases que el apóstol compartió y realmente me da que pensar, ¿no?, sobre este hijo mayor. ¿Cuántos hijos mayores, cuántos hijos crecidos o tal vez a la vista crecidos hay dentro de nuestras casas, y que circunstancias como estas revelan lo que hay en sus corazones, ¿sí? Anoté aquí una frase: la decisión de un padre te deja fuera, ¿sí? No es que un padre te quiera dejar afuera, pero fíjese usted cómo la decisión de un padre te puede dejar afuera de la fiesta, de la casa, porque no compartís lo mismo ni ves lo mismo que el padre. ¿Qué problema que es ese? Porque quiere decir que en el tiempo de intimidad, en el tiempo de aislamiento, no estuviste cerca del corazón del Padre para poder impregnarte de lo que el Padre está viviendo, de lo que el Padre está sintiendo y qué es lo que el Padre está queriendo de tu vida. Tristemente, las decisiones de los padres terminan revelando el corazón de los hijos, para bien y para mal. En este pasaje que el apóstol nos compartía, el hijo mayor demuestra lo que había en su corazón, que era un egoísmo, ¿sí? Y solamente pensar en lo que él tenía. Cuando el padre reparte la herencia, le reparte a los dos. La Biblia dice, y les repartió la herencia. O sea que él también tenía su parte. ¿Y qué hizo con ella? Sin embargo, le demandaba al padre lo que él no tenía. Y con la parte que le correspondía a él, ¿qué hizo? Ahí tenemos un indicio de que era mayor, pero no era primogénito, pues la ganancia o los recursos que él tenía se los guardó para él, no los compartió con el padre, ¿sí? Qué triste es que los pródigos terminen ocupando el lugar que los hijos mayores desprecian. Y eso también es algo que me quedó de lo que el apóstol te estaba compartiendo. Hijos, ¿sí?, que no han entendido los tiempos, que no lo han aprovechado bien, como dice Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y los tiempos que vivimos y los días que vivimos justamente son malos, no son buenos, por lo que vivimos el día a día, los que vivimos en este sistema, en este mundo. Es bueno para los que estamos adentro, pero qué bueno que Dios en este periodo de aislamiento está tratando con nuestros corazones. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, y haciendo hincapié en algo que el apóstol Laura decía, Dios tiene cuidado de todo y Dios nos conoce. Y como Dios nos conoce, nos tiene que cada tanto ir examinando, ir probando. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, acuérdate del camino que Jehová tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Acuérdate, dice. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón.
si ibas o no a guardar sus mandamientos. El desierto para el pueblo de Israel, como bien decía el apóstol, para los hijos, para los apartados, para los separados, en este caso, fue hacerlos pasar necesidad, ¿sí? Hacerlos pasar por diversas pruebas, porque Dios quería que se manifestara lo que había en sus corazones. Y para saber si mediante esa prueba o esa zaranda, como yo le llamo, íbamos o no a obedecer sus mandamientos. Por eso qué importante que es que dentro de nuestras casas, ¿sí?, la parábola del hijo pródigo se manifiesta mucho dentro de la casa, un tipo de prueba, un tipo de zaranda que manifiesta el corazón de los hijos, y el mundo probó el corazón del otro hijo. Ambos tenían que haber tenido resultados positivos, sin embargo vemos cómo a uno le fue útil y a otro no lo fue. Por eso Dios siempre está, de cada prueba, de cada situación, está zarandeándonos para saber quién es pesado y quién no lo es. Y ahora le voy a explicar un poquito. La versión Nueva Traducción Viviente del mismo capítulo dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. Bien decía el apóstol Laura, un tiempo de que nos humillemos. Ahora, qué triste que Dios nos tenga que humillar. Eso quiere decir que estamos con altivez, con soberbia, y Dios justamente en este tiempo quiere pulir a los hijos de Dios, quiere pulir a los ministros, quiere pulir a los obreros, quiere pulir a la iglesia, adentro de las casas, para que cuando este aislamiento termine, poder salir empoderados, poder salir con la palabra en nuestras bocas como una espada. Dice, y te puso a prueba para revelar tu carácter. Esta versión me encanta. Y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Te puso a prueba para revelar tu carácter. La apóstol Laura hizo mucho hincapié en cómo el hermano se enojó y nos dio una descripción de lo que significaba el enojo. Fíjese cómo las situaciones revelan el carácter de la familia, revelan el carácter de los hijos. Si usted ha tenido charlas con las familias que están en aislamiento, usted va a ver cómo muchos de ellos han tenido problemas, han tenido circunstancias dentro de sus hogares. ¿Por qué? Porque no se conocían, porque no conocían lo que estaba pasando adentro de sus casas, dentro de sus corazones, dentro de sus relaciones. Y muchas familias están viviendo tal necesidad, como dice Deuteronomio allí, pasando necesidad, y tal vez eso los está haciendo tener un quiebre, tal vez eso los está humillando, y antes no buscaban y ahora están buscando la solución de parte del cielo, como todo hombre tiene en este momento que hacer. Dice Isaías capítulo 21, versículo 10, pueblo mío, trillado y aventado. Pueblo mío, Dios tiene una forma de tratar al pueblo de Israel. Dios tiene esta forma que le decía recién, de trillar primero para poder después zarandear. Dios me hablaba mucho en este tiempo de cómo la iglesia está siendo zarandeada. Y en Isaías nos dice y nos habla, si usted lo quiere leer después, el proceso de la trilla, ¿sí? Que tiene que ver con un buey primero pasaba con una madera grande, larga, cuando el trigo era mucho, y lo trillaba, lo aplastaba, lo molía, lo rompía, y luego venía después el aventador, que era la forma de zarandear el trigo. Estos bueyes representan en la Biblia a los obreros, y el obrero es todo aquel que está ligado a una obra, un operario, alguien que opera, alguien que trabaja. Todos nosotros somos obreros de una viña. Dios nos ha colocado dentro de una tarea. Tal vez usted es un colaborador, tal vez usted es un ministro, usted es un pastor, usted tenga alguno de los ministerios que el Señor constituyó, usted sigue siendo un obrero del Señor. Y Dios lo está utilizando a través de su palabra, a través de su boca, a través de su conocimiento, para trillar al pueblo. ¿Para qué? Para que venga la prueba del carácter, para que se empiece a aventar, a zarandear la vida de las personas. Mucha gente dice por ahí, si yo amo a Dios, si yo sigo a Dios, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué parece que Dios no me escucha? ¿Por qué le oro? ¿Por qué le pido? Porque Dios te está pasando por una prueba, Dios te está pasando por una zaranda para ver cuál es tu peso. Hay una frase secular que dice, ¿valés tu peso en oro? Bueno, qué bueno que podamos ser zarandeados, pesados, pero que realmente no se pierda mucho. Amós capítulo 9, versículo 9, la versión de la Biblia latinoamericana dice, 9:9, pues ahora
¿sí? Y esto es algo profético que el Señor me daba esta tarde. Dice, ahora, por eso esta versión me gustó, ahora estoy, tiempo presente, dando órdenes para que se sacuda a Israel, al pueblo de Dios, entre todas las naciones, como se limpia el trigo en el arnero, sin que se pierda un solo grano. Dios está dando órdenes, ¿para qué? Para que Israel sea sacudida, para que el pueblo de Dios sea sacudido. Y hay árboles muy grandes que dan frutos y que para sacar el fruto tienen que ser sacudidos. Amados, si Dios te está sacudiendo, si Dios está sacudiendo tu casa, si Dios está sacudiendo tu familia, quédese tranquilo, que Dios lo que quiere es ver en definitiva cuál es su carácter, en definitiva cuán arraigado a la tierra está, a su casa, a su familia cristiana, cuánto fruto usted tiene, cuánto peso usted tiene. Perdón, no me quiero pasar para no dejarlo al pastor Mati sin mucha tarea para compartir. Vayamos a la palabra del Señor en el libro de, a ver si lo tengo por aquí, creo que era Lucas 22, 31 y 34, o hasta el 34. Y es una palabra muy conocida que es con la que el Señor empezó a tratar en mi mente hace un par de semanas. Y es cuando Dios, a través de la vida de Jesús, le habla a Pedro y le dice, Simón, Simón, le dice el Señor, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, lo mismo que veníamos hablando recién hasta aquí. Dice aquí el Señor Jesús, aún Satanás tiene que pedirte permiso, aunque muchos tengan por ahí el temor de pronunciar ese nombre. Satanás significa enemigo, significa adversario, así que el adversario, si te tiene que pedir, le tiene que pedir permiso cuando sos un hijo de Dios para tratar con tu vida. Dios utiliza esos momentos, sobre todo en la vida de los apóstoles, para tratarlos en su carácter. Pedro era un hombre que necesitaba ser pulido, un hombre que necesitaba ser procesado. Ahora, me encanta, el otro día uno de los pastores hablaba de este tema, cómo Jesús, uno pensaría que saldría con la espada, que saldría gigante a defenderlo y a, no sé, a reprender a Satanás que retroceda, y sin embargo, el Señor Jesús le da permiso, y es como si le dijera a Satanás, bueno, pasá, ahí están, son todo tuyo, y tal vez el Señor se está jugando por alguno de nosotros en este tiempo, y le está diciendo, bueno, ahí está, vamos a probar de qué están hechos. Y el Señor le dice a Pedro, quédate tranquilo, Pedrito, que yo he rogado por tu vida. Qué bueno que el Señor Jesús ruegue y ha rogado por nosotros. ¿Para qué? Para que la fe no falte. Porque sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos ser victoriosos, sin fe no podemos hacer la obra. Él dice, y tú, una vez vuelto, ¿sí? Hay mucha clave en esa palabra. Jesús le está diciendo a Pedro, la prueba te la voy a dejar que la pases, pero quédate tranquilo porque vas a volver. A pesar de que mire cómo opera la gracia en este momento, cuando Jesús está hablando con Pedro sabiendo que Pedro lo va a negar. Sin embargo, a través de lo que Jesús le sigue diciendo a este amigo, a Pedro, le dice, yo sigo creyendo en vos y yo sigo dándote la palabra porque la palabra es para vos. Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, usted sabe que era de un carácter impulsivo, él salía enseguida, era un hombre arrebatado, y él le responde al Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro a él a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no va a cantar 3 veces antes que tú me hayas negado. Jesús le reconoce a Pedro, vos me vas a fallar, pero sin embargo la palabra sigue estando sobre tu vida. No importa cuánto tiempo, cuántas veces le haya fallado, este tiempo de intimidad, de separación para estar en la casa del Padre, es para que te olvide las veces que fracasaste, las veces que erraste, cuántas veces le dijimos al Señor, te vamos a seguir hasta la muerte, y más de una vez estuvimos con un pie afuera. Sin embargo, la palabra del Señor la sigue revocando. Él le dijo a Pedro, una vez vuelto, o sea, Satanás te va a zarandear, pero no va a poder con tu vida. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
El aislamiento va a ser un tiempo, este proceso va a ser un tiempo, no va a durar toda la noche como hablábamos el otro día, la noche más oscura no va a durar, decía Isaías, toda la noche, no va a durar para siempre, va a haber un momento de luz, de claridad. Y cuando salgas de este confinamiento, cuando salgas de este lugar, como bien decía el apóstol Laura, como un obrero aprobado, la tarea de Pedro, la tarea de los apóstoles, la tarea de la iglesia, la tarea de tú como padre de familia, como líder del hogar, la tarea es confirmar a los hermanos, afirmar, asentar. Tenemos una tarea, no es solamente para engordar en este tiempo, en intimidad con Dios, sino para que a través de esta zaranda, ¿sí?, salgamos aprobados, pero también tengamos que confirmar a nuestros hermanos y ver cómo están, afirmarlos. Pedro salió de allí, luego vendría esa noche más oscura para él también, donde tuvo que negarlo y lloró amargamente, pero luego ese hombre temeroso, dubitativo, fue procesado y fue tratado por el Espíritu Santo y terminó en una predicación convirtiendo 3.000 personas. Y luego yendo con poder a predicar a otros lados, justamente como la palabra del Señor días antes le había dicho, vos vas a salir a confirmar a tus hermanos. Amado, tú tienes una palabra, consérvala, guárdala y en este tiempo hazla tuya. Satanás ha pedido para zarandear. Ahora sí le voy a explicar un poquito. Cuando el trigo es trillado, luego que pasa la trilla, que lo aplasta, que lo desmenuza, ¿sí? Tal vez usted esté en un periodo de trilla. Luego va a venir el aventador, como dice allí Isaías, pueblo trillado y aventado. El aventador tiene que ver con un lienzo grande que tenían los hombres, lo tiraban hacia el cielo y el viento, ellos utilizaban el viento del lugar de donde viniera, entonces lo tiraban hacia arriba de diferentes puntos. ¿Para qué? Para que todo lo que es liviano, todo lo que es hojarasca, todo lo que era cizaña, era la forma de separar el trigo y la cizaña, fuera llevado por ese viento y lo que tenía peso caía al piso. Cuando era muy poquito lo hacían con una especie de pala grande, cuando era más grande era con lienzos muy grandes. Entonces todo el trigo, todo el grano pesado caía sobre el paño y lo demás se lo llevaba el viento. Era la forma de poder separar el trigo grueso de lo liviano. Por eso es bueno que seamos zarandeados para que toda liviandad en nuestra vida pueda irse, para que lo pesado, lo que pesa el trigo, la palabra revelada, el grano, la palabra en su máxima expresión revelada, permanezca en nuestra vida y nos haga quedar firmes. El libro de Santiago creo que nos habla, no, el libro de Efesios nos estaba diciendo en el capítulo 4, versículo 13, nos está hablando de los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos ya niños fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Amado, fíjese que una de las maneras que en este tiempo se va a llevar a aquellos que no están firmes son las doctrinas cerradas. Estos canales abiertos de redes sociales nos alimentan, nos nutren, pero también va a hacer tambalear tal vez la fe de muchos. Por eso es tan importante predicar la sana doctrina, como muchos dicen, ¿sí? La palabra revelada, el diseño de Dios. Y hoy más que nunca estar en la intimidad del Padre para pesar, como dice la Biblia, los espíritus. Porque en esta zaranda que Dios está haciendo, esos vientos que se llevaban la hojarasca, que se llevaban la cizaña, tiene que ver justamente con tipos de doctrina que a muchos lo van a hacer tambalear, a muchos los van a hacer fluctuar y los van a hacer irse, alejarse de lo que es verdadero. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo con diligencia, apurados, de este tiempo de aislamiento, buscar el corazón del Padre, ser probados en nuestros corazones y ser dimensionados para que podamos, como decía el apóstol Laura en el libro de Timoteo,
presentarnos a Dios como obreros aprobados, aprobados. Primero obreros, gente que trabaja, gente que milita, gente que está metido en el diseño de Dios, obrando a favor de la obra de la casa. Gente que entiende que los tiempos son malos y que tiene que activar, gente que tiene que llevar palabras, gente que tiene que dimensionar a otros. Y cada día, fíjese que es el consejo de un padre. El apóstol Pablo en el capítulo, en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 1 arranca diciéndole a Timoteo: hijo mío, sufre penalidades como yo las sufro. También le da consejos y le dice: nadie que milita se enreda en los negocios de la vida. Somos militantes, somos gente de milicia, somos soldados que trabajamos para una obra. No podemos enredarnos en este tiempo en lo que el sistema está haciendo. Por eso es bueno estar separado, por eso es bueno ocuparse. Pablo le decía a Timoteo: ocúpate en estas cosas, porque un padre sabe qué cosas son buenas para ti. Y el consejo de esta noche es: ocúpate en estas cosas, en estar en la presencia de Dios en intimidad, en reconocer nuestras falencias, en que Dios examine nuestros corazones y nos lleve una vez más a un tiempo de humillación, a un tiempo de búsqueda. El libro de Crónica nos dice que si mi pueblo se humillare, Dios necesitando, pidiendo que por favor el pueblo pueda humillarse de una vez por todas, porque Él, si hay algo que quiere más, es obrar en la vida de las personas, en la vida de la gente. Si nos humillamos como pueblo, toda esta pandemia que estamos sufriendo va a minorar, porque Dios va a encontrar a través de toda la zaranda un pueblo activo, un pueblo que lo ama y un pueblo que quiere volver a hacer las obras primeras. Amado, te bendigo en esta noche y le dejo el paso a mi hermano Matías, al pastor Matías de Gaiman. Quiero bendecirte en esta noche y que reflexiones en esto. Dios está zarandeando la iglesia, Dios está probando el pueblo para revelar cuál es tu carácter, cómo está dimensionado tu carácter en este tiempo, en qué cosas estás pensando, cuáles son tus prioridades. Y por sobre todas las cosas, Dios te está forjando para que cuando salgamos de acá podamos afirmar, confirmar a nuestros hermanos. Saludo a todos mis pastores de la casa, al apóstol Alberto, al apóstol Laura. Saludamos a todas las ciudades que están conectadas. Saludamos a la casa Monte de Sion Viedma, Patagones. Y hoy más que nunca saludamos a todos aquellos que por ahí nos escuchan y tal vez tengan algún familiar, tal vez tengan alguien que hoy conmemora Malvinas. Los saludamos en la paz del Señor, oramos por sus vidas, entendemos que son patriotas en nuestra nación y los queremos honrar como iglesia también. Los bendecimos y que tengan una buena noche. No se vaya, que ya viene el pastor Matías. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.